Sí, licenciada. Buenas tardes, estoy con los estudiantes de aplicaciones numéricas aplicadas a diseño gráfico y hoy nos corresponde trabajar la semana número 5. Ya hicimos un saludo previo. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, licenciada. Muy bien. Yo voy a empezar a explicar. Si hay alguna duda, como siempre, en cualquier momento, por favor, me preguntan. ¿Sí? No esperen a que termine. La regla de 3. Cuando nosotros hablamos de regla de 3, estamos hablando de una proporción. Conforme dos elementos, dos variables se hacen más grandes, las otras se hacen más grandes, y si se hacen chiquitas, se hacen chiquititas. Eso es todo. Tenemos una regla de 3, dice según su proporcionalidad directa e inversa, y según la cantidad de magnitudes es simple y compuesta. Nosotros vamos a trabajar acá la regla de 3 directa, que es cuando ambas magnitudes crecen o cuando ambas magnitudes se hacen pequeñitas. La regla de 3 inversa es cuando una se hace grande y la otra pequeña. O una se hace grande y la otra se hace pequeña. La regla de 3 simple es cuando hay dos magnitudes en juego y la compuesta es cuando son 3 o más. Empecemos con la regla de 3 directa. Ambas magnitudes suben, aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Si una sube, la otra sube. Si una baja, la otra baja. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si una libra de arroz cuesta 5 quetzales, 2 libras de arroz, ¿cuánto cuesta? 10 quetzales. O sea, una libra de arroz costaba 5, 2 libras cuestan 10, 3 libras cuestan 15, 4 libras. O sea, aumentan las libras y aumenta el precio. Eso es nada más. Eso es todo lo que tienen que aprender. La regla de 3 directa es cuando aumentan o disminuyen simultáneamente las dos magnitudes. Regla de 3 simple, dos magnitudes. Cuando las dos aumentan o disminuyen, se llama regla de 3 simple directa. Y aquí tenemos un ejemplo. Quiero que me presten atención en este dorado momento para que veamos de qué se trata esto. Dice, una caja de crayones cuesta 60 quetzales. ¿De qué estamos hablando? De una caja. De una caja de crayones. De una caja de 18 Crayones. 18 crayones. ¿Cuesta cuánto? 60. 60 quetzales. ¿Cuánto costarán 68 crayones? Entonces, díganme las dos magnitudes de las que estoy hablando. Solo dos. 18 y 68. 18 y 68. 18. Muy bien. Porque en las preguntas no me dice cuántas cajas, sino me dice cuántos crayones. ¿Cuánto costarán los crayones? Entonces, acá tienen ustedes que acostumbrarse a identificar las variables de las que se trata el ejercicio. Entonces diremos que tenemos crayones. Ay, no, mejor lo voy a hacer con el... Está muy feo, ¿verdad? Mejor lo voy a hacer con el texto. De verdad, no me gusta mi letra. Entonces estamos hablando. Deben acostumbrarse siempre a escribir las magnitudes de los que está hablando el problema. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio nos está hablando de crayones. ¿Y nos está hablando de qué? El precio. Dinero. Del precio o del dinero. ¿Pero en qué moneda está hablando? Quetzales. Entonces, seamos directas. Si digo precio, no es muy específico. Aquí me está hablando de 60 quetzales. Entonces, lo primero que tienen que hacer es colocar las magnitudes de lo que se trata el problema. Si ustedes hacen eso, ya tienen el 50% del problema bien hecho, porque saben a lo que se refiere, a las dos magnitudes. Entonces, ahora vamos a escribir. Si 18 crayones, cuestan ¿cuánto? 60. 60 quetzales. 60. Escribo el 60 debajo de la magnitud quetzales. ¿Cuánto costarán? Cuando me dice ¿cuánto costarán? ¿Qué me está preguntando? ¿Cuál es la pregunta?
¿Cuánto costarán? Me está diciendo 68 crayones. Entonces, 68 crayones, ¿cuánto costarán? Esta es la pregunta, ¿verdad? Que la vamos a escribir matemáticamente como una X. Eso es todo lo que tienen que aprender hoy, chicos. A interpretar lo que nos está diciendo el problema. ¿Sí? 18 crayones cuestan 60 quetzales. ¿Cuánto costarán? O sea, ¿cuántos quetzales me va a costar? 68 crayones. Entonces, si compro más crayones, ok, aquí es donde vamos a aprender a identificar qué tipo de ejercicio nos están dando. Tenía 18 crayones y ahora tengo 68. ¿Tengo más o tengo menos? Más. Más. Entonces, el secreto de la regla de 3 es identificar mis magnitudes. Si 18 crayones me costaban 60 quetzales, 68 crayones me van a costar más o menos. Más. Más. Entonces, observen que las dos magnitudes aumentaron simultáneamente. ¿Lo ven? Las dos aumentan. Al aumentar las dos, entonces estamos frente a una regla de 3 directa. ¿Cómo se resuelve? Multiplicamos en línea y dividimos por el número que se quedó solito. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Nada más. Y el tema de hoy está visto. Ya lo aprendimos. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tienen que hacer. Vamos a ver aquí. Dice, entonces, X va a ser igual a 18 por 68 y todo esto dividido, no, 18 por 60, perdón, y todo esto dividido, ¿cuánto? 68. Y ya, eso es todo. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Quién me dice? A mí me quedó 226.67. Muchas gracias. 18 por 60 dividido 68, 226. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Ingeniera, tengo una consulta. Mire, y también se podría hacer 68 por 60 dividido 18. Porque entonces ahí estaría escribiendo otra cosa. ¿Por qué? Porque es una regla, mire, cuando es regla de 3 directa, las dos suben o las dos disminuyen. Entonces se multiplica en línea recta, no hay otra forma. Multiplica en línea recta y divide por el término que quedó solito. Eso es todo. ¿Sí? No hay Ok. otra regla. Entonces, respuesta, ¿cuál es la respuesta? Acuérdense que una cosa es el resultado y otro es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? $226 quetzales, ¿no? Respuesta al problema. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuánto costarán 68 crayones? La respuesta es 226.67 quetzales costarán los 68 crayones. Y ya, terminamos. Chan, chan, ya estuvo. Ingeniera, ¿Qué manda, Catherine? perdón, a mí por alguna razón no me sale, no sé qué estoy haciendo mal. Revisemos. Multiplico 18 por 60 y me da Por 1080. 60 y le da 1080 y eso lo divide dentro de 68. Ajá, y mi calculadora me da 1588. Ajá. A mí también, licenciada. Por eso le decía Ay, yo, sí, ingeniera. sí.
Tienen razón, perdonen. Tienen toda la razón. Cuando es directa es en cruz. Sí, Ujú. gracias. Ahí está. Porque sí saldría muy poquitito. Ay. Entonces sí. Cuando es directa multiplicamos en cruz, si no saldría muy poquito. Y ahí sí nos saldría 68 por 60 dividido 18. Ahora sí, ahí Sí, estamos. Sí. Gracias, Gracias. Catherine. Sí. Es cuando es directa es en cruz. Y cuando sea inversa es en línea recta. Ahí está el secreto del cosmos. Perdón. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos que ver. Entonces, cuando es regla de 3 directa, ambas magnitudes suben o ambas magnitudes bajan. ¿Sí? ¿Y cómo se opera? Se multiplica en cruz y se divide por el término que queda solito. Veamos este otro ejemplo. ¿Cuánto quetzales cuesta la caja? Si $1 equivale a 7.72 quetzales. Entonces, ¿cuáles son nuestras magnitudes ahora? $12 y 67, ¿no? No, muy bien. Magnitudes. Cuando yo hablo de magnitudes, quiero palabras, no números. Ah, ¿Qué crayones está y hablando dólares. nuestro problema? ¿Perdón? Crayones y dólares. Perfecto. Aquí está el ejercicio. Miren, ejercicio 2. ¿Cuánto? Dice, la caja de 12 crayones de gel giratorios cuestan $67. Eso es verdadero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ay, estamos hablando de Crayones Crayones, sí. ¿y? ¿Y de Y qué más? dólares. y Dólares. 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 Muy bien. Entonces, ¿ahora qué escribo? ¿en crayones 12? No. 12 crayones de gel giratorios cuestan 67 dólares. ¿Y ahora qué hago? Ahora Ahora, sí. En crayones, supongo que abajo pone en la X y en dólares un dólar, perdón. No, muy ¿Cuál bien. es la pregunta? ¿Cuántos quetzales cuesta la caja? Ah, les están preguntando cuántos quetzales, no está preguntando cuántos crayones. Hay que convertir los quetzales en los dólares en quetzales y hacer la regla de 3. Exactamente. O sea, ¿cuántos quetzales cuesta la caja si $1 es 7.62? Entonces no es crayones la magnitud. ¿Lo ven? es Porque que me está... sales. Exacto. Me está hablando de quetzales. Y me está hablando de Dólares. 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 De dólares, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué escribo? Un quetzal, ¿Dónde dice un quetzal? 1. 7.72. Los quetzales Es igual a un Quetzales dólar. igual a $1. igual a $1. Muy bien. ¿Qué más? 67X. 67 dólares X en quetzales. Esto es lo importante. ¿Ven? ¿Será que ahí estoy trasladando lo que mi problema me dice? Sí. Sí, licenciada. Sí, perfectamente, porque una caja de crayones, la caja no viene en la pregunta, los crayones tampoco, entonces lo que nos interesa ahí son los $67. Y entonces, o lo podríamos escribir para que no cambiemos podríamos escribir aquí, quetzales, y aquí podríamos escribir dólares, que es aceptado también. Entonces, 7.72 quetzales corresponde a $1. 67 dólares, ¿cuánto es? Ahora
Hagámonos la pregunta. Primero tenía $1 y ahora tengo 68. ¿Tengo más o menos? Más. 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 Muy bien. Ahora yo pregunto. Si $1 son 7.72 quetzales, $67 van a ser o más o menos quetzales. Más. Van a ser muchos más. Muy bien. Entonces mis dos magnitudes están aumentando. Por lo tanto, ¿cuál es mi procedimiento? Multiplicar en cruz y dividir por 1. el que se queda solito, ¿verdad? Entonces dividimos por el que se queda solito, que es este. ¿De acuerdo? Y entonces ahora vamos a trabajar. No me deja. Mucho sueño, ¿verdad? Es que mucho desvelo, ingeniera. Se iban en primer año, así que acostúmbrense, mis hijos. Solo hay que optimizar el tiempo y hay que hacer las actividades prioritarias y no perder. Y van a ver que poco a poco se acostumbran. Muy bien. X es igual a 67 por 7.62 dividido. 1. 1. Dividido. ¿Cuánto nos da eso? 517,24. Gracias. Muy bien. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Porque ese es el resultado numérico. ¿Cuál es nuestra respuesta? La caja cuesta 517.24 quetzales, ¿no? Cuesta 517.24 quetzales. Y como somos muy diseñadores gráficos, la respuesta siempre va con rojo. ¿Y listo? ¿Fácil o difícil? Fácil. Eso es todo lo que tienen que aprender hoy. Regla de 3 simple, directa. ¿Cuándo es una regla de 3 simple? Cuando las comparamos cantidades dos aumentan relaciones. simultáneamente. ¿Cuándo es una regla de 3 simple? Cuando solamente dos magnitudes intervienen. ¿Cuáles son las magnitudes que intervienen en este ejercicio? Dólares y quetzales. Muy bien. Dólares y quetzales. ¿Y es una regla de 3 directa o es inversa? Directa. Es directa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ambos aumentan los Las crayones dos y magnitudes. las Ambas magnitudes aumentan. Ah, sí. Podríamos tener que disminuyeran también. Muy bien. Ahora dice, ¿cuánto cuesta cada crayón? En este ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son mis magnitudes? Crayones. Y dólares. Muy bien, entonces, ¿qué escribo? 12. 67. 67. 1. Diga ya que 1. Un crayón. Sí. X. X. Muy bien. Entonces, preguntémonos otra vez. Ahorita no hable Jackie, yo no voy a decir. Aquí teníamos 12 crayones y ahora tenemos 1. Esta magnitud disminuyó, ¿verdad? Ahora pregunto, si 12 crayones cuestan $67, ¿un crayón va a costar más de 67 o menos? Menos. Menos. Entonces, si se dan cuenta, estamos otra vez con una regla de 3 directa porque las dos disminuyeron simultáneamente. ¿Cómo la resuelvo? Ya no me diga Jackie.
¿Cómo resuelvo esto, jóvenes? Se multiplica Multiplicando 1 por 1 por 67. 67 dividido 12. Por 67 y el resultado lo dividimos dentro de 12. ¿Cuánto 12. nos da esto? 5.58. Pero ese es mi resultado numérico, ¿verdad? ¿Cuál es mi respuesta? Un crayón Crayón cuesta cuesta $5.58. $. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Cuál es el secreto? Primero, escribir las magnitudes. Si se acostumbran a escribir primero las magnitudes, difícilmente tienen malo el problema. Eso ténganlo por seguro. Segundo, ver si aumentan o si disminuyen simultáneamente. Y si es directa, multiplicar en cruz y dividir por el que se quedó solito, ¿verdad? Eso es todo. ¿Estamos, chicos? Aquí está facilísimo este tema para sacar 100. ¿Qué manda? La respuesta no sería en quetzales como lo acabamos de convertir. ¿Dónde lo convertimos? Esto no lo hemos convertido. Aquí solo tenemos crayones y dólares. El ejemplo anterior fue el que convertimos, pero no este. Y aquí me dice cuánto cuesta, no me dice páselo a quetzales. Ahí lo podemos dejar y queda bien. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos con el siguiente. Tenemos ahora, dice aquí, una regla de 3. El tanto por ciento es una regla de 3 directa. Entonces, fíjense bien en el ejemplo. Dice estudiantes y porcentaje. En un salón hay 36 estudiantes. El 18%, 18 de ellos son señoritas. ¿Qué porcentaje corresponde? ¿Jóvenes? Dijo 37. 36 quería. 6, sí. El porcentaje sería 100, ¿no? Estoy mal. Salón. Hay 36 estudiantes. 18 de 18 son señoritas. ¿A qué porcentaje corresponde? Entonces, hacemos nuevamente lo que hemos hecho. Comparamos estudiantes y porcentaje. Si dice que en un salón hay 36 estudiantes, quiere decir que 36 es el 100%. El 100%. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué Jóvenes, porcentaje corresponde el 18% de los 18 estudiantes de mujeres, no? 18 son señoritas, 18 ¿a son qué señoritas. porcentaje corresponde? Por A lo tanto, X. muy bien. Si lo hacemos nosotros como lo hemos hecho, decimos, estamos hablando de estudiantes y estamos hablando de porcentaje. 36 estudiantes es el total de estudiantes en el salón, es el 100%. 18 de ellos son señoritas. Muy bien, ¿a qué porcentaje corresponde? Entonces, preguntemos. Si teníamos, si teníamos 36 estudiantes y ahora tengo 18, ¿aumentó o disminuyó esta magnitud? Disminuyó. Disminuyó. Ahora pregunto, si 36 estudiantes es la totalidad, o sea, el 100%, 16% va a ser más de 100 o menos. Menos. Menos de 100. Entonces, es
una regla de 3 directa. Multiplico en cruz y divido por el que se quedó ahí solito. ¿Cómo nos queda entonces? 50. Muy bien. Entonces diremos que X va a ser igual a 18 por 100. ¿Y esto dividido cuánto? 36. 36. Muy bien. ¿Y esto nos queda cuánto? 50. Bueno, pero ese es el resultado numérico. ¿Cuál es la respuesta de mi ejercicio? El 50% de estudiantes son... Muy bien. Respuesta. El 50% de estudiantes que Son señoritas. señoritas. Y terminamos. Chan, chan. ¿Está fácil o difícil? Facilito, ¿verdad? ¿Sí? Va. Entonces ya vimos la regla de 3 simple directa. Ahora vamos a ver la regla de 3 inversa. Dice que la inversa, una magnitud aumenta y la otra disminuye. Esa es la clave. Perdón, una costurera cose un saco en 6 horas. ¿Cuánto tardarán 2 costureras en coser otro saco igual? ¿Cuáles son las magnitudes? Uno, 6 y 2 horas, ¿no? O sea, son 6 Yo horas, estoy 2 hablando y de una costurera. No. Oigan. Lo primero que tienen que hacer es no ver números, es ver nombres. ¿De qué Costurera. magnitudes estamos hablando? De costurera y horas. Costureras y de horas. ¿Sí? Va. ¿Estamos? De eso estamos hablando. Entonces, escribamos costureras y la otra magnitud, horas. 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 Muy bien. Entonces me dice, una costurera cose un saco en 6 horas. ¿Cuánto tardarán 2 costureras? O sea, ¿cuántas horas se van a tardar 2 costureras? Eso es todo. Va. Entonces, fíjense bien. Costureras, tenemos acá, primero teníamos una y ahora tenemos 2. ¿Aumentó o disminuyó esta magnitud? Aumentó. 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 Muy bien. Entonces, como aumentó, la vamos a jalar. Aumentó. Ahora, preguntémonos. Si una costurera se tarda 6 horas, 2 costureras se van a tardar más o menos. Menos horas. Menos. Se van a tardar menos, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo clásico en donde una variable sube o aumenta y la otra variable disminuye. Y aquí sí es en donde vamos a multiplicar en cruz y vamos a dividir por el que se quedó solito. ¿De acuerdo? Entonces diremos. ¿Qué vamos a decir? Jóvenes. 1 por vamos a 6 decir? dividido 2. X es igual ¿a qué? A 1 por 6. Y ese resultado lo vamos a dividir dentro de 2. Muy bien. ¿Cuánto nos queda? 3. Es 3.
igual 3. Ese es mi resultado. ¿Cuál es mi respuesta? Las dos costureras tardarán 3 horas en hacer un saco. Costureras tardarán 3 horas en coser un saco. Y terminamos. ¿Ya estuvo? ¿Fácil o difícil? Fácil. Así. Fácil, ¿verdad? Va. Y vamos a aprender una regla de 3 donde se ven más de 2 magnitudes. Se llama regla de 3 compuesta. Perdón. Dice, un obrero tarda 2 días por pintar una valla publicitaria de 10 metros de largo y 4 metros de alto. ¿Cuáles son las magnitudes? Ahora dice, no. ¿Cuánto tiempo tardarán 2 obreros por pintar una valla de 18 metros de largo y 7 metros de alto? La valla es valla en el primero y valla en el segundo caso. Es una valla, están hablando de una valla. Entonces, esa no se toma como magnitud, solamente los valores que están cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, un obrero, aquí está 1, 2 días, 10 metros de largo, 4 metros de alto. Y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo tardarán 2 obreros por obreros pintar una por valla pintar una valla de de 18 18 metros metros de de largo, largo y 7 metros de alto? metros. Para que lo vean. ¿Cuánto tardarán 2 obreros? Entonces, fíjense bien que aquí ya me está diciendo que son 2 obreros. O sea, antes tenía 1, ahora tengo 2. 18 metros de largo, antes tenía 10. Y 7 metros de alto, antes tenía 4. ¿Qué me está preguntando? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué magnitud me lo está pidiendo? días. Muy bien, va. Entonces, escribimos nuestras magnitudes, obreros, días, horas, metros. Y vamos a ir haciendo comparaciones de 2 con 2. ¿De acuerdo? Entonces, días es mi pregunta, ¿verdad? Porque me dice ¿cuántos días? Entonces me queda 9 en el numerador y X es en el denominador. ¿Lo ven? Y entonces empiezo a ver. Si 8 obreros dice, se tardan 9 días, 10 obreros se van a tardar más o menos. 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 Entonces es inversa, por lo tanto, invertimos. En vez de escribir 8 días, vamos a escribir 10 dividido 8. ¿De acuerdo? Va. Ahora decimos, si trabajando 6 horas diarias, se tardan 9 días. Si trabajan 8 horas diarias, ¿se van a tardar menos o más? Menos. Menos. Entonces también invierten la fracción. En vez de escribir 6, 8, escriben 8 dividido 6. ¿Estamos? Y lo último. Si 6 horas se tardan 9 días, no, esa la vi. Si 9 días se tardan para trabajar 30 metros, si van a trabajar 50 metros, ¿se van a tardar más o menos? Menos o igual. Repito. Si 30 metros se tardan 9 días para levantar 30 metros de una pared.
Si quiero que levanten 50 metros, ¿se van a tardar más días o menos días? Más Menos. días. O más. A ver, pido que levanten 30 metros de pared. Esos 8 obreros trabajando levantan 30 metros. Pero al día siguiente yo les digo, quiero que levanten 50 metros. ¿Van a hacerlo en menos de 9 días o en más? ¿En más? En más días. Por lo tanto, aumentó metros y va a aumentar días. Entonces, esta es una regla de 3 directa. Por lo tanto, dejamos el 30 y el 50 en ese orden. ¿Ya? Y ahora solo multiplicamos en línea recta. ¿Cuánto es? 10 por 8 por 30. Jóvenes, 10 por 8 por 30. 2.400. Dividido 8 por 6 por 50. $2,400. En total. ¿Cuánto nos da la división? Licenciada, no se le escucha. ¿Cuánto nos da la división? Da 1. Va. Entonces, aquí solo multiplicaron este lado, ¿verdad? Sí. Solo hicieron esta operación. Y toda esta operación nos da 1. ¿Sí? Así Aquí lo es. tenemos. 9 dividido x igual a 1. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Cuánto vale? ¿Qué? Lo que yo quiero encontrar es cuánto vale x. Entonces la x la paso a multiplicar al 1 y me queda que x es igual a 9. ¿De acuerdo? Sí. Esta es una regla de 3 compuesta. Y eso es todo lo que tenemos que ver hoy. Vamos a ver entonces con respecto a la tarea. ¿Qué tenemos en la tarea? La tarea de la semana 5 habla. Dice, un grupo de 300 niños debe escoger un empaque de juguete para niños. Ingeniera. ¿Qué manda? No sé si está presentando la tarea, pero seguimos viendo la presentación. Ay, gracias. Gracias, sí, le estaba presentando. Dejo de presentar, tiene razón. Y me pasó a... Ahora sí, gracias. Entonces, resolver dice. Un grupo de 300 niños debe escoger un empaque de juguete para niños con 5 colores diferentes. 75 escogieron azul. Calcule los porcentajes. ¿Cómo nos queda en el primer caso? ¿Qué porcentaje escogió azul? $65 niños escogieron el rojo. ¿Qué porcentaje escogió rojo? Y así cada color. En el siguiente ejemplo dice, se les da un sitio web que es consumo diario de diferentes medios de comunicación. Se observa una tabla con los datos de consumo medio diario de los diferentes medios de comunicación. Ahí ustedes tienen que buscar ese espacio web y contestar lo que aquí se pregunta, ¿de acuerdo? En el otro dice, en una edición digital de prensa libre se menciona que el 20.47% de la población no tiene ningún nivel de escolaridad de 13.6 millones de personas censadas. ¿A cuántas personas corresponde ese porcentaje? Y el último, según esta tabla, que es la página 11 de este documento, determine el porcentaje de alumnos graduados a nivel de licenciatura de los años 2012
Aquí está el año 2012, miren. Nivel de licenciatura, nivel de maestría, nivel de doctorado y total. Estos son los de nivel de licenciatura. 2015 son estos. Y los graduados entre el año 2010 y 2015. O sea, todos de aquí. ¿Estamos? Esa es la tarea. Dejo de compartir. Y pregunto, ¿hay dudas?